Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de gramática. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el núcleo del sujeto y del predicado. Recordemos antes que en la semana pasada hemos aprendido la oración sujeto y predicado, ¿verdad? Recordemos entonces que el sujeto es la parte de la oración que se refiere a una persona, animal o cosa, mientras que el predicado es la parte de la oración que se refiere a todo lo que se dice del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, María es una excelente estudiante, el sujeto será María y el predicado es todo lo que se dice de María. Es una excelente estudiante, ¿sí? ¿Y cuál es lo que vamos a aprender el día de hoy? Es el núcleo del sujeto y del predicado, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. El núcleo del sujeto. Vamos a empezar con el núcleo del sujeto primero. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos el sujeto ya seleccionado en la oración, ¿sí?, y el predicado ya seleccionado en la oración, me voy a enfocar en el sujeto, ¿sí? Voy a ver cuál es el núcleo del sujeto. Dice un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Por ejemplo, la doctora atiende a los pacientes. ¿Cuál será el sujeto? Vamos a identificar en esta oración el sujeto y vamos a identificar el núcleo del sujeto. La doctora atiende a los pacientes. El sujeto será la doctora, ¿sí? Vamos a colocar la doctora y el núcleo del sujeto me dice que es un sustantivo o pronombre. Entonces sería doctora. Muy bien. Vamos a seguir practicando con un ejemplo más. Dice, ejemplos. El avión americano aterriza en el aeropuerto. Vamos a reconocer el sujeto y vamos a reconocer el núcleo del sujeto. El sujeto será el avión americano, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el núcleo del sujeto? Recordemos que es su sustantivo, avión. Avión. Perfecto. Hemos identificado el núcleo del sujeto. Ahora vamos a reconocer el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es un verbo, nos dice acá. Siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo. Consuelo participará en su concurso. Vamos a identificar acá el predicado y el núcleo del predicado, ¿sí? Listo. El núcleo del predicado nos dice que es participará. El verbo es participará. Y el predicado sería entonces participará en un concurso, ¿sí? Todo lo que se dice del sujeto. Recuerden que Consuelo es el sujeto. Participará en el concurso. Muy bien. Practicamos una más. Ejemplo. Las clases de cocina es muy interesante. Vamos a ubicar el predicado, el núcleo del predicado, ¿sí? Las clases de cocina es muy interesante. Aquí, por ejemplo, ¿cuál será el sujeto? Las clases de cocina, ¿verdad? Es muy interesante, es el predicado. Muy bien. ¿Y cuál será el núcleo del predicado? Es. El verbo es, del verbo ser o estar. Es, muy bien. Y acá podemos identificar también el sujeto, predicado. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Las clases de cocina es el sujeto.
Cocina, ¿verdad? Cocina es el núcleo del sujeto. Recuerden que es su sustantivo o pronombre. Bien, hasta acá hemos practicado. Ahora ustedes tienen una ficha de aplicación que les he enviado para que lo puedan resolver en casita. Recuerden que tienen dos modelos. Lo pueden hacer digital, ¿sí? O lo pueden hacer impreso y lo ponen en su cuaderno, ¿sí? Uno de los dos. Si lo hacen virtual en la computadora, ya no es necesario que lo pongan en su cuaderno, ¿de acuerdo? Sí, recuerden colocar su nombre nada más. Eso es todo, chicos. Hasta luego.